Los Estados Unidos deciden imponer nuevas medidas restrictivas a la infame y criminal tiranía de Raúl Castro. Medidas sobre todo encaminadas a evitar que empresarios estadounidenses y ciudadanos de la primera potencia del mundo libre tengan relaciones comerciales, tengan algún tipo de negocio con las empresas cubanas que son propiedad de generales de la alta dirección del régimen tiránico de Raúl Castro. El régimen cubano pone el grito en el cielo y dice que Estados Unidos vuelve a las viejas políticas con la intención de estrangular económicamente a la nación. Es decir, como que los Estados Unidos quieren hacerle a Cuba lo que el régimen castrista le viene haciendo hace más de 50 años. Nadie estrangula más al pueblo cubano, nadie asfixia más al pueblo cubano que el régimen castrista. Nadie viola los derechos y libertades fundamentales de los cubanos más que el régimen castrista. Pocas dictaduras en el mundo causan tanto daño a su pueblo como el que causa el régimen castrista. Por otro lado, legisladores cubanos americanos opinan que estas medidas son demasiado débiles, demasiado pálidas, que la administración Trump debía tomar medidas más enérgicas contra la infame tiranía de Raúl Castro. Y en la Unión Patriótica de Cuba, que defendimos en su momento la política de Barack Obama a Cuba, porque creímos que debido a que vivimos en un mundo donde la mayoría de las naciones del mundo libre, la mayoría de las principales potencias económicas pasan por alto la grave situación en materia de derechos humanos que se vive en Cuba y prefieren negociar, prefieren sus ciudadanos venir a hacer turismo cómodo, fácil, a una nación esclava. Pensamos que quizás si los Estados Unidos asumían un comportamiento similar al que han asumido durante años Canadá y la Unión Europea, el régimen castrista quizás disminuyese un poco la represión contra los demócratas cubanos y entonces los demócratas cubanos podríamos trabajar en un ambiente un poco más favorable a favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Pero el régimen castrista se burló de manera descarada de la buena voluntad de Barack Obama. El régimen castrista no solo aumentó de manera muy notable la represión contra la oposición pacífica, el régimen castrista dejó en claro que eran falsas las expectativas que habían creado en cuanto a profundizar en materia de reformas económicas. Pero no solamente eso, el régimen castrista siguió demostrando que era un grave peligro y sigue siendo un grave peligro no solamente para los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, sino también de los venezolanos y de otros pueblos de la América Latina. El régimen castrista demostró que sigue siendo estrecho aliado, estrecho amigo, muy buen amigo de regímenes que ponen en peligro la paz y la estabilidad en el planeta, Corea del Norte, Irán, por citar dos ejemplos. Ante este tipo de conducta del régimen cubano, es obvio que no queda otra fórmula que castigarle de la manera más severa posible. De ahí que creemos que los congresistas de origen cubano tienen muchísima razón cuando creen que las medidas adoptadas no son las suficientes. Al régimen castrista hay que condenarlo con la mayor energía, con la mayor fuerza posible. El régimen castrista es como el criminal que durante toda una vida viene cometiendo todo tipo de crímenes, todo tipo de fechoría,
todo tipo de graves delitos. Y ante la falta de energía para condenarle, alguien propone tratarlos como si fuesen individuos normales, como si fuesen personas decentes. Y en vez de mejorar para ajustarse a esa o para aprovechar esa oportunidad que le dan o que le dieron la administración Obama, antes de aprovecharse de esa posibilidad de limpiar, de blanquear, de mejorar su imagen y comportarse ante los ojos del mundo como un gobierno normal, como un gobierno que se preocupa por los problemas de su pueblo y que hace la voluntad de su pueblo, el régimen castrista lo que hizo fue todo lo contrario. Aumentó sus abusos, aumentó sus crímenes, aumentaron las golpizas contra las damas de blanco, aumentaron el número de presos políticos, aumentaron las torturas en las prisiones, aumentaron los robos, los allanamientos contra los opositores pacíficos. Ante esa situación, no solo Estados Unidos, sino todo el mundo libre debía condenarlo, debía castigarlo. Es inmoral que potencias económicas, potencias políticas, potencias militares del mundo libre y democrático sigan tratando a estas alturas con su marcado comportamiento criminal al régimen castrista como si fuese un normal gobierno. La administración Trump hace bien en castigarle y deben castigarle aún con más fuerza, y el resto del mundo libre debía seguir ese ejemplo, porque no solamente humillan, no solamente pisotean, no solamente explotan, no solamente oprimen al pueblo cubano, siguen siendo un peligro para otros pueblos, para el pueblo venezolano, para los nicaragüenses, porque son aliados y han apoyado bastante al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Son un peligro para la Argentina, para el Brasil, para Ecuador, para el Perú, para toda Latinoamérica, para toda Centroamérica. Siguen siendo un grave peligro por su mal ejemplo, por el apoyo que en materia represiva brindan a sus aliados en el continente, por el apoyo material que dan incluso a sus aliados para que estos lleguen al poder. Una nación en crisis, una nación en ruina. De lo poco que tiene, de lo poco que queda, de lo poco que hay en la nación, el régimen castrista saca siempre lo suficiente, no solamente para propaganda y represión interna, sino también para apoyar a sus amigos en otras tierras, en otros países del continente. Imagínense que Estados Unidos y el mundo libre tratase al régimen de Raúl Castro como el régimen de Raúl Castro trata al pueblo cubano y a los opositores pacíficos. La oposición más pacífica del mundo. La oposición que no causa ningún tipo de daño porque no usa ningún método violento. Nos roban, se meten en nuestras viviendas y nos llevan desde nuestros alimentos y medicinas hasta nuestros equipos electrodomésticos, libros, todo cuanto encuentran. Maltratan, golpean a nuestras mujeres, a nuestros familiares, hasta nuestros niños resultan víctimas del acoso, de la persecución, de la violencia del régimen castrista. Imagínense que Estados Unidos y el mundo libre le hiciesen lo mismo al régimen castrista. Imagínense que sus barcos, sus movimientos, su cuenta, sus transacciones sean completamente embargadas, registrados sus barcos en alta mar, descomisadas las mercancías, quitado todo por la fuerza, como ellos hacen con los opositores pacíficos. Imagínense que sus hijos, sus familiares, sus servidores, sus funcionarios no pudiesen viajar a ningún país del mundo libre como el régimen castrista está haciendo con muchísimos opositores a quienes les impide, nos impide viajar a cualquier lado en el extranjero. Pero no solamente en el extranjero, hasta dentro de nuestra propia patria, hasta dentro de nuestra nación, el régimen castrista nos prohíbe nuestros movimientos, viola nuestra libertad de movimiento. Ahí están las mujeres del Movimiento Dignidad y los activistas de la UNPACU, por citar un ejemplo, en Balmarito de Cauto, que no pueden salir ni siquiera a un turno médico fuera de su poblado.
aquí estamos los demás activistas de la UNPAC y de otras organizaciones que nos violan nuestra libertad de movimiento para ir a cualquier sitio y nos prohíben entrar a Palmarito de Cauto, porque el régimen se ha ensañado con ese poblado. Imagínense que el mundo libre, que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea le permitiesen a sus empresarios y a sus ciudadanos hacer con Cuba, con el régimen cubano, solo lo mismo que le permite el régimen cubano hacer a los ciudadanos cubanos, a los cuentapropistas cubanos, a los opositores cubanos. Imagínense cómo entonces fuesen las cosas. Obvio, no pedimos que se aplique, que el mundo libre, que el mundo civilizado aplique la ley del talión. No pedimos que le apliquen la máxima de ojo por ojo, diente por diente. Solo esperamos que se comporten de manera inteligente, de manera racional, de manera digna, de manera firme contra una tiranía que tanto daño causa al pueblo cubano y que es declarada enemiga del mundo libre, de las democracias occidentales. Un régimen que explota, que oprime a su pueblo y que es estrecho aliado de peligrosas dictaduras en otras latitudes.